cardiólogo pediatra. La presente es una iniciativa para fomentar el conocimiento en cardiología pediátrica. Síndrome de Kawasaki o enfermedad de Kawasaki. Cuando hablamos de síndrome, hablamos de una constelación de signos y síntomas, por lo cual se considera el síndrome de Kawasaki como tal. Algo de la revisión de la literatura de el síndrome de Kawasaki. Sabemos que llevamos 50 años de investigación en Kawasaki y aún así tiene muchas cosas por descubrir en esta enfermedad o en este síndrome. Empezamos en 1961 al 67, donde el doctor Tomisako Kawasaki, que era un pediatra en Japón, empezó a recolectar características clínicas de una enfermedad que parecía benigna. Hacia los 70, en 1970, se saca la primera guía de manejo del Ministerio de Salud japonés. Esto teniendo en cuenta en 1970 que era una enfermedad benigna o de curso benigno. En 1974 el doctor Melch evidencia el compromiso coronario y cambia la enfermedad, el paradigma de la enfermedad. En 1981 al 84 el doctor Farruscio da un tratamiento adecuado con inmunoglobulina endovenosa y ASA a los enfermos con Kawasaki. En 1997 el doctor Sorsi saca el Z-score de las arterias coronarias, pudiendo así identificar las anomalías coronarias. En el 2004 se crean las guías de la Academia Americana del Corazón y en el 2010 el doctor Hong identifica a los no respondedores a la segunda dosis de inmunoglobulinas. Posteriormente, en el 2011, el doctor Som indica el infliximab como tratamiento de la enfermedad. Vamos a ver epidemiología, etiología, fisiopatología, diagnóstico y tratamiento y algunas cosas del futuro del Kawasaki. Cuando hablamos de epidemiología, se sabe que el síndrome de Kawasaki es la vasculitis más frecuente del primer mundo. Tiene un compromiso coronario del 20 al 25% sin tratamiento, y si se logra un tratamiento adecuado, esta vasculitis coronaria desciende por debajo del 4%. La edad de presentación con mayor frecuencia es entre los 6 meses y los 5 años, con un 75-80% de los pacientes presentes en este grupo etario. Pero no quiere decir que los pacientes por fuera de esa edad, por fuera de los 6 meses a los 5 años, no tengan alteraciones cardíacas. Si tienen alteraciones cardíacas, incluso por encima de los 6 años, hay mayor compromiso coronario, pero el diagnóstico es más difícil en estos grupos de edades, tanto en los lactantes como en los adolescentes. Tiene una tasa de recurrencia que llega a ser hasta el 3% y una tasa de mortalidad aproximada de 0.015 a 0.17% en países donde hay un adecuado tratamiento con inmunoglobulina, o sea, en países del primer mundo como Japón. Tiene una incidencia estacional de enero a marzo en los meses más fríos. Se sabe que cuando llega un síndrome de Kawasaki vienen más a la urgencia. Por esto tiene una descripción estacional. Tiene una relación hombre a mujer casi igual, con mayor predisposición para el hombre para desarrollarla. Y hay poblaciones en riesgo. Las poblaciones en riesgo están definitivamente los asiáticos y los japoneses, en los cuales hay mayor proporción de enfermedad por 100.000 habitantes, llegando a ser hasta de 265 por 100.000 habitantes. En los afroamericanos llega a ser hasta de 25 por 100.000 habitantes y en los caucásicos baja hasta 20 por 100.000 habitantes. Hay hipótesis en cuanto a la etiología porque es desconocida. Se sabe que está implicada un agente causal que pueden ser los superantígenos, algunas toxinas bacterianas, infecciones virales, las bacterias y los hongos, que llegan a un individuo predispuesto genéticamente que tiene algunos polimorfismos o alteraciones genéticas que no le permiten defenderse de manera adecuada. Y estos polimorfismos implican las vías de señalización del calcio, el inositol trifosfato quinasa,
los anticuerpos leucocitarios humanos y el receptor de afinidad de la inmunoglobulina G, que tienen variaciones. Esto origina una disregulación autoinmune con producción de interleuquinas como 1, 6, 12, 17, el factor de necrosis tumoral alfa, beta, la elastasa de neutrófilos y las caspasas, que van a mediar una destrucción endoluminal, originando la alteración del síndrome de Kawasaki en las coronarias. Esto está mediado por linfocitos TSD8, neutrófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos en general. Entonces tenemos una patología para el desarrollo de una arteritis coronaria, o sea, una alteración de la coronaria. Esta se divide en antes de 2 semanas y después de 2 semanas. El paciente enferma con fiebre y antes de 2 semanas empieza a hacer una panarteritis necrosante mediada por unas células inflamatorias, como ya lo describimos, por una disregulación autoinmune. Y después de semanas a meses viene una infiltración asincrónica de linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos, atacando las arterias de mediano tamaño. Y posteriormente se desarrolla una proliferación miofibroblástica luminal con origen de unos aneurismas y posteriormente a largo plazo el desarrollo de estenosis posterior. Hay agentes infecciosos implicados, dentro de los cuales tenemos bacterias, virus, hongos y algunas disregulaciones autoinmunes. Entonces tenemos el estafilococo aureus, el piógenos, las clamidias, la familia de las riquechas, y dentro de los virus tenemos los adenovirus, los influenza virus, el dengue, el sarampión, el rotavirus, el HIV, la varicela, el parvovirus B19, el coronavirus, que actualmente nos aqueja con una pandemia y a quien se le ha implicado una enfermedad que es un síndrome inflamatorio multisistémico que puede originar daño en las coronarias. El Epstein-Barr, el citomegalovirus, los retrovirus y el coronavirus New Haven. Estamos en medio de una pandemia en el mundo. Por eso voy a ahondar acerca del coronavirus como causa de síndrome de Kawasaki. Esta pandemia es originada por un coronavirus 19, por el año en el que fue descubierto, 2019, y tiene una especificación que es SARS-CoV-2. Vamos a hablar de eso. Pertenece a la familia Coronaviridae y a la subfamilia Coronavirinae. Es un virus ARN de una sola cadena con 3.000 pares de bases. ¿Por qué es importante que sea ARN? Porque tiene un parecido con el ARN mensajero del huésped y por eso origina la alteración. Por eso permite su replicación dentro de la célula con los mismos células del cuerpo humano que van a generar los virus. Tiene una transmisión zoonótica que permite una transmisión del animal al humano. Y sabemos que el reservorio es el murciélago, está descrito y por eso fue que se desarrolló la pandemia. Esta es una imagen representativa del coronavirus, dentro de las que se ven algunas de las proteínas de superficie y de membrana del coronavirus. Entonces, tenemos el coronavirus en esta parte. Ese coronavirus tiene unos receptores de membrana. Esos receptores de membrana hacen una fijación, adhesión, y entra el virus dentro de la célula del huésped. Esta célula del huésped, con la misma membrana, él se rodea y vemos el receptor, forma un endosoma dentro de la célula. Posteriormente hace una liberación, una ruptura, liberación del RNA genómico, que es parecido al mensajero, va al ribosoma, donde origina una traducción. Esta traducción de aminoácidos origina unas lipoproteínas. Las lipoproteínas se desplazan al complejo de replicación y transcripción. Posteriormente hay una transcripción a RNA y los subgenotipos, y posteriormente va al núcleo donde hay una traducción. De la traducción origina un material genético que va al retículo endoplásmico y posteriormente genera un ensamblaje de las proteínas del microorganismo. Estas proteínas del microorganismo y el ensamblaje está dentro de un endosoma.
Posteriormente se dirige hacia el citoplasma de la célula y hay una liberación del virus SARS-CoV-2, coronavirus 19, y este virus sale a infectar otras células. Esta es la fase de multiplicación del virus. El COVID-19, coronavirus 19, tiene una infectividad y mortalidad en aumento. Sabemos que en pediatría los infectados son bajos. 1.3% de los infectados están por debajo de los 20 años. Y la mortalidad en niños es pequeña, aunque no despreciable. 1.7% es la mortalidad en niños. El riesgo es para las personas de edad más adulta, por encima de los 65 años, y que tienen enfermedades no transmisibles. La hipertensión, el cáncer, los neumópatas crónicos, los inmunosuprimidos y los cardiópatas. ¿Por qué es importante en cardiología? Porque enfermedades no transmisibles hay dentro de la cardiología, y dentro de nuestra población están presentes los cardiópatas, neumópatas e inmunosuprimidos. Por eso hay mayor riesgo para la cardiología. Y los pacientes que tengan biomarcadores positivos también tienen mayor riesgo. Troponinas, CPK, CPKMB, que tienen alteraciones, van a aumentar el riesgo de mortalidad para esos pacientes. Esto es la vida del coronavirus. Es una catástrofe a nivel mundial. Nació en China y de China ha venido para el resto del mundo. Es una catástrofe que empezó la vida de los coronavirus. Por encima de 1960 los coronavirus fueron descubiertos. Se pensaba que solo había 6 que infectaban a los humanos. En ese momento se descubrieron y se les hizo seguimiento. En el 2003 hubo la primera infección por coronavirus, el SARS-CoV-1. En esta hubo 8.000 infectados, el 30% llegó a ventilación mecánica y con una mortalidad alta del 10%. Posteriormente hubo en el 2012 una infección MERS-CoV, eso fue en Arabia Saudita, con 124 infectados y 52 muertes, una tasa de mortalidad altísima. Esa fue el MERS-CoV. Y en el 2019 se descubre el coronavirus 19, el SARS-CoV-2, que ha infectado a millones y tiene una mortalidad baja, pero una infectividad alta. Por eso la mortalidad se ve en la cantidad de miles de personas que hay, con una mortalidad entre 3.4 y 4%. Bueno, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de hospitalización? Cualquiera de estos. Que haya dificultad para respirar. Medido por la frecuencia respiratoria del paciente por grupo etario. Que tenga una saturación baja, menor de 92% ambiente. Que tenga signos de choque, perfusión pobre, taquicardia. Pobre tolerancia a la vía oral, sobre todo en lactantes y recién nacidos. Que haya letargia y que haya convulsiones. Este es el síndrome inflamatorio multisistémico que puede implicar al SARS-CoV-2. Y estas son las indicaciones de hospitalización. Pero, ¿a qué denominamos trastorno inflamatorio multisistémico originado por coronavirus 19? Entonces, los pacientes que tienen fiebre mayor de 39 grados más 2 de los siguientes: erupción cutánea o conjuntivitis con inflamación en la piel, hipotensión o choque, o sea, que tengan choque, disfunción miocárdica dado por pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, coagulopatías con prolongaciones del PT, el PTT o dímero D, y que esté presente también diarrea, vómito o dolor abdominal. Además, tiene que estar presente una inflamación, marcadores de la inflamación, PCR aumentada, BCG aumentada, procalcitonina aumentada. Y condición sine qua non, tener coronavirus 19 positivo. El periodo de incubación es de 4 a 7 días con un periodo máximo al quinto día. Estos son pacientes que tienen trastornos inflamatorios multisistémicos, no solamente afectación coronaria, sino que también puede tener una pericarditis, miocarditis, valvulitis, que implique al corazón, y también tener enfermedad respiratoria que pueda llevar al deterioro del paciente. Esta es una ecocardiografía en pacientes con SARS-CoV-2. Se sabe que la mayoría de los pacientes con SARS-CoV-2 tienen implicaciones respiratorias en los cuales haya
síndrome inflamatorio multisistémico mediado por coronavirus B19. Pero en cuanto al corazón, el 45% de los pacientes tiene un ecocardiograma normal. ¿En dónde están las anomalías? Las anomalías pueden ser del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. El Kawasaki en el ventrículo izquierdo, o sea, la alteración coronaria con aneurismas coronarios de arterias medianas, es una de ellas, de las anomalías del ventrículo izquierdo que están presentes hasta en el 39% de los casos. Pero también en el ventrículo izquierdo hay alteraciones como infarto agudo de miocardio, miocarditis, cardiomiopatía como el Takotsubo, que es una dilatación del ventrículo izquierdo en su punta, como un aneurisma en el ventrículo izquierdo en su punta, pero es adquirida. Aquí vemos una alteración de la coronaria izquierda en la cual vemos las aneurismas en la circunfleja y en la descendente anterior. Son alteraciones que se dieron en un paciente que tiene síndrome inflamatorio multisistémico originado por SARS-CoV-2 y que tuvo alteración de las coronarias. Pero en el ventrículo derecho también puede haber alteraciones, que son hasta el 33% de los casos con dilatación e hipertensión arterial pulmonar. Adicionalmente puede haber taponamiento cardíaco hasta en el 11% y endocarditis en el 14% de los casos. Eso era la alteración inflamatoria multisistémica mediada por SARS-CoV-2 o coronavirus B19 por la pandemia actual que estamos pasando. Pero volvemos a Kawasaki en general. En general, en el Kawasaki tiene que haber una predisposición genética. Puede haber genes implicados, HLA clase 2 implicado, proteínas implicadas, están mediadas y están presentes más en poblaciones chinas, japonesas y del asiáticas, de los cuales están en las poblaciones, vemos los chinos, los coreanos, los descendentes europeos, japoneses, los taiwaneses, muy asiáticos. Pero ya hay alteraciones genéticas que pueden implicar a europeos descendientes de americanos y australianos. Lo demostró el doctor Shimizu en el 2011. O sea que también hay alteraciones para las personas de Occidente. Para tener diagnóstico de Kawasaki se tiene que tener fiebre en el 95 al 100% de los casos. Quiere decir que aunque hay Kawasaki sin fiebre, la mayoría tienen que tener fiebre, del 95 al 100% de los casos. Tiene que estar presente rash en las extremidades, 96% de los casos, eritema en boca, del 90 al 96% de los casos, inyección conjuntival, exantema polimorfo distribuido en todo el cuerpo, de predisposición en la espalda, 90%. Adenopatía cervical, que es la menos sensible, mayor a 1.5 centímetros hasta en el 63% de los casos. Entonces tenemos que tener fiebre más 4 a 5 de los rasgos clínicos: rash en extremidades, eritema en boca, inyección conjuntival, exantema polimorfo y adenopatía cervical. Eso configura el diagnóstico de síndrome de Kawasaki. Tenemos la fiebre, es una fiebre que sube y baja la temperatura. Adenopatía cervical, que es unilateral mayor a 1.5 centímetros. Alteración en las pieles de las manos, descamación, exantema polimorfo, alteraciones en la boca, lengua frambuesada y conjuntivitis. Estos son pacientes con Kawasaki, los que tienen fiebre, más 4 a 5 características clínicas, tienen un Kawasaki completo. Pero también tenemos Kawasaki incompleto y tiene relevancia porque es hasta el 20% de los pacientes, que son los criterios incompletos, que presentan adicionalmente aneurismas coronarios, disfunción ventricular, insuficiencia mitral y derrame pericárdico. Tienen el mismo riesgo de enfermedad coronaria y se presentan más por debajo de los 6 meses, en los cuales tienen irritabilidad y alteración oral los niños. El que ha visto niños sabe que por debajo de los 6 meses irritabilidad y alteración oral es muy frecuente, de manera que hay que ser acucioso en la revisión de los pacientes. Y por encima de los 7 años, la fiebre sin explicación. El diagnóstico imagenológico se hace con ecocardiografía. Es el gol estándar en la fase aguda, tiene un problema
como siempre se describe en Kawasaki, es que es operador dependiente. Tiene una alta especificidad y una sensibilidad muy alta también para las alteraciones proximales coronarias. Sabemos que en el corte aórtico lo vemos las coronarias, pero somos sensibles para alteración proximal. Para alteraciones más distales no es tan sensible la ecocardiografía. Y en estas alteraciones la dilatación se ve con claridad. Se debe realizar tempranamente y un control a las 48 horas posterior al manejo. ¿Qué alteraciones se ven? Aneurismas, 20% sin tratamiento y baja por debajo del 4% con tratamiento. Disfunción ventricular hasta en el 50-70% de los casos. Dilatación aórtica en el 10% de los casos. Derrame pericárdico e insuficiencia valvular mitral está implicada. La ecocardiografía. Tenemos que medir el diámetro interno de los vasos, los bordes internos y la presencia de trombos. Eso se compara en un Z-score. En los Z-score de alteración coronaria que ya tenemos, la tasa de afectación es esta. Primero, la coronaria izquierda. Segundo, la coronaria derecha. Tercero, la descendente anterior. Cuarto, la circunfleja, y las ramas más distales de la coronaria derecha están con menor frecuencia. Si un paciente está irritable, se puede indicar la sedación y se debe evaluar el flujo intracoronario con el límite Nyquist bajo. Aquí vemos unas alteraciones. Este es un corte en el cual vemos esta es la arteria aorta, donde vamos a evaluar la válvula abierta, y en su válvula vamos a identificar las valvas, una valva de la coronaria izquierda y una valva de la coronaria derecha, y evaluamos la coronaria. En este caso cogemos la coronaria izquierda, la amplificamos acá, vemos esta coronaria y comparamos en el diámetro interno para ver si tiene dilatación o no. Vemos la circunfleja y la descendente anterior que están discurriendo acá y las comparamos. Esta es una gráfica de esta misma imagen en la cual vemos la coronaria izquierda, la descendente anterior y la circunfleja, y medimos cada uno para ver si tiene alteración o no. En este caso tenemos un paciente que ha desarrollado un Kawasaki, en la cual vemos que la coronaria izquierda en su diámetro, en sus primeros milímetros, tiene un aneurisma, es la tasa de afectación más frecuente. La descendente anterior también tiene un aneurisma. En este caso sabemos que tiene un síndrome de Kawasaki. Los aneurismas coronarios, la dilatación del Z-score tiene que ser una dilatación, se denomina entre 2 y 2.5 del Z-score del paciente. Y se denomina un aneurisma cuando tiene un Z-score mayor a 2.5 el Z-score. Y esto tiene una especificidad del 98%. Es más frecuente en los segmentos proximales y lo vemos más. Mayoría de la dilatación resuelve a las 8 semanas, o sea, quiere decir que a las 2 meses puede estar resuelto el aneurisma. El 80% se detectan antes de los 10 días. Eso no quiere decir que por encima de los 10 días no haya alteraciones, también hay riesgo. La mitad se remoldean a los 2 años después del desarrollo del Kawasaki. Y el remoldeado coronario tiene un problema, y es que aumenta el riesgo de estenosis. Cuando se remoldea la coronaria y deja de haber aneurisma, puede venir una estenosis de la coronaria. Y la arteriosclerosis ocurre en más del 90% de los aneurismas a largo plazo, y esto le puede dar riesgo de ruptura. Tenemos el diagnóstico de aneurismas, pero tenemos que clasificarlo. ¿Cómo se clasifican? Ahora se clasifican con el Z-score. Se mide el diámetro intraluminal. Si está, ya sabemos que por encima de 2 desviaciones estándar de 2.5 a 5, de 2.5 tenemos un aneurisma, pero si va de 2.5 a 5 de Z-score por encima de la edad y de la medición del Z-score para la edad, sabemos que tiene un aneurisma. Pero si está entre 2.5 y 5, es un aneurisma pequeño. Si está entre 5 y 10 de Z-score, es un aneurisma mediano, y grande es
por encima de 10 de Z-score o mayor a 8 milímetros. Estos tienen alto riesgo de ruptura. Alto riesgo de ruptura. Antes se clasificaban, o todavía hay personas que lo clasifican así, en los cuales son pequeños con un diámetro intraluminor menor a 5 milímetros. Los medianos son los que tienen un diámetro intraluminar mayor de 5 milímetros hasta 8 milímetros, y grandes son los que tienen más de 8 milímetros. Eso, los grandes tienen alto riesgo de ruptura y son 1% del total de los aneurismas. Aquí dejo donde se puede ver el Z-score de cada paciente para el grupo etario. Esta es la verificación del Z-score. Entonces, aquí es como lo clasificamos. Entonces, tenemos una coronaria normal. Este es un aneurisma sacular, en los cuales los diámetros tanto lateral como horizontal son iguales. Este es uno fusiforme, en lo cual el diámetro lateral es mayor, y este es un aneurismas múltiples. Este es unas aneurismas segmentarios, y estas son ectasias. Esta es una ectasia coronariana. Ectasia coronariana, como lo podemos ver ahí. La angiografía coronaria es el gold estándar para evaluar aneurismas coronarios, trombosis, y sobre todo es un gold estándar para las estenosis, porque las estenosis van a estar frecuentes después en la remoldeación cardíaca. El seguimiento de aneurisma se tiene que hacer de 6 a 12 meses posteriores a la enfermedad o síndrome de Kawasaki, y puede ser terapéutico porque se puede hacer una angioplastia, colocar un stent o hacer una ablación rotacional con un éxito del 90% de los casos, pero algo desalentador es que tiene alto riesgo de restenosis. Aquí vemos una descendente anterior en la cual tenemos unos aneurismas que están en rosario, pero hay una estenosis de la coronaria. El angiotac coronario ha venido en boga por el diagnóstico para las alteraciones coronarias, sobre todo con multidetectores, que es una buena alternativa. Además, el angiotac, ahora con los nuevos aparatos, tienen una radiación baja, y como tienen multidetectores son rápidos, de manera que el paciente puede que no tenga tanta irradiación o no tenga irradiación. Aquí vemos la alteración coronaria, en la cual la descendente anterior está comprometida con un aneurisma fusiforme. Es de elección para los segmentos distales, el angiotac, para estenosis coronaria con alta especificidad y sensibilidad. La dificultad es que puede ser necesario sedación y betabloqueadores para mediar una frecuencia cardíaca entre 60 y 65 por minuto, y esta es una de las ventajas. Se puede ver el diámetro interno de la coronaria y seguirla por cada uno de los pasos de las partes de la coronaria para identificar en dónde hay dilataciones y estenosis. La resonancia magnética cardíaca tiene proyecciones similares a la ecocardiografía, ve el movimiento de las paredes. Con contraste, evalúa la severidad de la isquemia en reposo y en estrés, y es regular para evaluar calcificaciones coronarias. La gammagrafía con tecnesio 99 y gadolinio 67, en el 50 al 70% se demuestra una inflamación miocárdica previo al aneurisma, o sea, tendría utilidad ahí, aunque es difícil lograr coger al paciente en ese momento. La inflamación miocárdica raramente progresa a necrosis, y se puede hacer una prueba de estrés para identificar una isquemia existente con un nivel de evidencia A. El tratamiento. El tratamiento con inmunoglobulina endovenosa disminuyó la frecuencia de aneurismas coronarios por debajo del 4% en los primeros 10 días, lo cual es un cambio en el paradigma del manejo. Y todos los artículos actualmente la mencionan como una práctica de buen tratamiento, inmunoglobulina. Entonces es una gamma-globulina que reduce la prevalencia de aneurismas. Más temprano es mejor, no quiere decir que tardía no esté indicada. Eso fue una pregunta en uno de los congresos, una pregunta malintencionada en la cual me hicieron que si por encima de los 20 días podía utilizarse gamma globulina.
está indicada la gamoglobulina siempre. El mecanismo de acción es desconocido. Hay algunos postulados que disminuye la producción de interleuquinas, interleuquina 10 sobre todo, neutraliza los antígenos, bloquea los receptores de la fracción cristalizable, suprime la acción de monocitos y macrófagos. El uso de inmunoglobulina es costo efectivo y está demostrado por los artículos. La dosis es 2 gramos por kilo por día en infusión, requiere unidad de cuidado intensivo para verificación. Otro de los pilares del manejo es el ASA. No disminuye la frecuencia de aparición de aneurismas, pero sí disminuye la incidencia de angina e infarto agudo de miocardio. En fase aguda se da a 80 a 100 miligramos por kilo por día en 4 dosis. Eso es una dosis antiinflamatoria. Y en fase afebril, de 48 a 72 horas después, se da de 3 a 5 miligramos por kilo por día. Eso es una dosis antiagregante. Y se da por 6 a 8 semanas después del inicio de la enfermedad con una recomendación de expertos para eso. Se da en anomalías coronarias de manera indefinida con un nivel de evidencia B. El otro grupo es el Kawasaki resistente. ¿A qué se le denomina Kawasaki resistente? Es la persistencia de la fiebre o inicio de la fiebre después de 36 horas después de completar la infusión de inmunoglobulina endovenosa. Se sabe que el 10 al 20% de los casos fallan a la dosis de inmunoglobulina endovenosa y esto confiere un riesgo adicional de desarrollo de aneurismas hasta por 3 veces. Entonces, en esos casos en los cuales son no respondedores, se da una segunda dosis de inmunoglobulina endovenosa de 2 gramos por kilo endovenosa en infusión, más la aplicación de otros fármacos. ¿Cuáles han venido en boga? Los corticosteroides y el infliximab. Vamos a hablar de ellos. ¿Cuáles son los predictores de que un paciente nos va a ir mal y que con una dosis de inmunoglobulina no vamos a resolverle el Kawasaki? Cuando hay una PCR aumentada, cuando hay una BCG aumentada, cuando hay un pre-BNP aumentada, cuando las bilirruinas están aumentadas, cuando la función hepática está alterada y aumentada, cuando la albúmina está baja, cuando hay una anemia significativa, cuando el sodio está depletado, cuando hay leucocitosis o trombocitosis y cuando hay polimorfonucleares que estén alterados hacia lo alto. Hay una heterogeneidad en la información, pero todos los anteriores, PCR, BCG, ProBNP, bilirrubinas, función hepática, albúmina, diselectrolitremias y leucocitosis y trombocitosis tienen significación estadística. Estos son predictores de Kawasaki resistente, de manera que si uno ve esos presentes en un paciente hay que ponerle cuidado y estar pendiente 36 a 48 horas después de la dosis de inmunoglobulina porque puede ser un Kawasaki resistente. Los corticosteroides, hay postulaciones en que disminuyen la migración de leucocitos y disminuye la permeabilidad vascular, inhibiendo la fosfolipasa A2, por lo cual hay una disminución de la producción del ácido araquidónico y sus productos y disminuye la inflamación. En esos casos podría estar indicado y se da en pulsos. Prednisolona tiene una buena nivel de evidencia, una clase 1B con un nivel de evidencia B, y la metilprednisolona es una clase 3 con un nivel de evidencia B. Hay un metaanálisis del Dr. Xu en la cual en etapa temprana disminuye la duración de la fiebre, la estancia hospitalaria y la resistencia a la inmunoglobulina la disminuye, lo cual sería una sensibilidad. Disminuye los niveles de interleuquinas proinflamatorias 2, 6, 8 y 10 y disminuye el riesgo de ruptura de aneurismas grandes y trombosis está asociado a los corticosteroides. O sea, de manera que si uno tiene un Kawasaki y tiene un aneurisma grande, no le ponga corticoides porque tiene un riesgo de ruptura y de trombosis. A plasmaféresis se hace con albúmina al 5% de electrolitos, remueve las citoquinas y las quemoquinas activadas, está aprobado en Japón para su uso en Kawasaki resistente y el riesgo viene de trastornos de la coagulación, pero no se ha hablado tan a favor de ella a este lado del mundo. La ciclosporina A es un inhibidor de calcineurinas que es necesario para la producción de citocinas y disminuye la acción del linfocito T
como mediador inmune, disminuye la inflamación mediada por linfocitos TCE8 citotóxicos y su uso está hasta la normalización de la PCR, tiene un nivel de evidencia 5 y un grado C, o sea que no es bueno. Tiene su uso en Kawasaki resistente, aunque es controversial, y tiene un efecto adverso y es las diselectrolitremias, y llama la atención que las diselectrolitremias también son factor de mal pronóstico para Kawasaki resistente, de manera que es controversial. La ciclofosfamida y el metotrexate son inmunosupresores. La ciclofosfamina es un inmunosupresor, disminuye la inflamación en Kawasaki, inhibe la síntesis de DNA, tiene indicación en vasculitis crónica, su dosis es 2 miligramos por kilo por día en infusión, y el metotrexate es un agente anticáncer que viene desde 1950, inhibe la enzima hidrofolato reductasa y timidilato sintasa, disminuye la interleuquina 6 que es proinflamatoria, es un antagonista del ácido fólico, lo cual suprime la linfoproliferación, y su uso está en Kawasaki resistente con disminución de la fiebre y los marcadores de la inflamación. La dosis es 10 miligramos por metro cuadrado por semana, hasta la fase afebril, con un nivel de evidencia malo, 5 y evidencia C. Entonces, de los que acabamos de ver, que son la terapia en Kawasaki resistente que se venía utilizando antes del 2010-2011, que no era tan efectiva para Kawasaki resistente, ahora viene en boga el infliximab en Kawasaki, sabiendo que en Kawasaki hay un aumento en la concentración de factor de necrosis tumoral alfa, lo que aumenta la gravedad de los pacientes con Kawasaki. Entonces, el anticuerpo monoclonal del infliximab, del factor de necrosis tumoral alfa y la disminución de la inflamación, la disminución de interleuquina 6 y el receptor de factor de necrosis tumoral alfa podría estar implicado en Kawasaki. Entonces, el infliximab es útil en pacientes con Kawasaki resistente para disminuir la fiebre, para disminuir la resistencia a inmunoglobulina G, que baja del 20% al 5%, pero no reduce la vasculitis y se da solamente en una dosis única con un nivel de evidencia 2C. Entonces, ya sabemos que para Kawasaki se utiliza inmunoglobulina G y para Kawasaki resistente corticoides e infliximab, anticuerpos monoclonales, infliximab. ¿Para qué vamos hacia el futuro? Hacia el futuro vamos en que ya deben haber terapias biológicas para el tratamiento de Kawasaki y el diagnóstico de Kawasaki sea más certero. Se sabe que para un screening diferencial se ha investigado hacia el microarray, su expresión genética y su regulación. Unos target de los estudios son los reguladores de crecimiento y los genes de expresión de receptores de citocinas, proteínas equinasa y de la metilación, y los receptores de crecimiento también. Se propone un análisis de PCRQ en fase aguda y de convalecencia para diagnosticarlos, y algunos proinflamatorios como el CLX-CL2, la interleuquina 8, como biomarcadores de riesgo para desarrollar Kawasaki. Y un examen en sangre se ha propuesto, en sangre normal. La expresión molecular genética de 13 transcriptos son los candidatos. Están vinculados en pobre expresión o sobreexpresión en respuesta a Kawasaki. Y se propone un test diagnóstico con identificación en sangre de fácil uso. Todavía está por evaluarse. ¿Cuáles son los nuevos objetivos del tratamiento? El etanercept, el factor de necrosis tumoral alfa, lo sabemos que está en inflamación y son niveles medibles. Entonces, pues, se propone un antagonista del receptor de factor de necrosis tumoral alfa con un efecto antiinflamatorio. No es efectivo en etapa aguda y tiene indicación en Kawasaki resistente. Disminuye la resistencia a inmunoglobulina G endovenosa del 22% al 13%, por debajo del infliximab. Por eso no está en uso, tanto como el infliximab, y es útil en niños mayores a 1 año, etanercept. La anakinra es un anticuerpo monoclonal que antagoniza el receptor de interleuquina 1, hace un bloqueo completo tanto de las subunidades 1, alfa y beta, tiene una media corta y su dosis es de 2 a 8 miligramos por kilo por día subcutáneo cada 15 días.
En ellos, la anakinra disminuye el tamaño de los aneurismas grandes, aunque todavía no se ha identificado que haya una resolución completa de los aneurismas grandes, y el riesgo de reestenosis habría que evaluarlo en el tiempo. El rimonacet, que bloquea las subunidades de la interleuquina 1 alfa y beta, están por encima de un año, es un bloqueo completo, y parece que hay respuesta en Kawasaki resistente. El cananicumab es un anticuerpo monoclonal con una afinidad a la interleuquina 1b, de utilidad en mayores de 2 años, con un nivel de evidencia malo, clase 5, evidencia C, y una inmunosupresión prolongada. Su uso es off-label. El ulinastatin es un inhibidor de tripsina humana que suprime las interleuquinas. Utilidad en Kawasaki resistente, previene y disminuye los aneurismas coronarios, aunque está todavía en investigación. Su dosis es esta, con un nivel de evidencia clase 3 y grado C. Hay unos objetivos nuevos de tratamiento. Sabemos que Kawasaki es un error en la regulación inmune, por eso las moléculas en estudio serían los antagonistas de los receptores de las moléculas proinflamatorias, las interleuquinas, los receptores. En Kawasaki resistente hay que disminuir la respuesta inmune y hay que buscar unas moléculas implicadas, los CDs, los miembros del citocromo P450. Los blancos de tratamiento están dirigidos hacia la señalización de proinflamatoria para disminuirla, la señalización de la paxilina, los receptores acoplados a proteína G, el triacilglicerol, la relaxina, inhibiendo la adhesión en la matriz celular y disminuyendo la formación de miofibroblastos para no desarrollo de estenosis. La bloqueo en la migración de miofibroblastos. Estos son los objetivos de tratamiento. Esta es la charla de Kawasaki.